Bueno, hemos entrado ya a lo que es el campo eléctrico. Les hago recuerdo, simplemente el campo eléctrico, este campo eléctrico, es el espacio que rodea a toda carga eléctrica. Por ejemplo, si estoy hablando de una carga positiva, las líneas de campo son las que representan a ese campo eléctrico y nos muestran el espacio que rodea a toda esta carga eléctrica, es todo este espacio, ¿ya? Este es el campo eléctrico. Y cuando se trata de una carga positiva, saben que las líneas de campo son salientes, clarito la flecha muestra hacia afuera. Y cuando hablo de una carga negativa, me dice que las líneas de campo son entrantes, así. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de una carga negativa. Entonces, tengo que saber la noción de qué es campo eléctrico. Les repito, es el espacio que rodea a toda carga eléctrica. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hallo esta intensidad? Entonces, ¿qué es esa intensidad? Si yo quiero, por ejemplo, quiero saber cuál es la intensidad del campo eléctrico. ¿Qué es esa intensidad? Es la fuerza que tiene esta carga eléctrica. ¿Recuerdan cuando hemos llevado la ley cualitativa? Nos decían, dos cargas de signos diferentes se atraen y dos cargas de signos iguales se repelen, ¿no es cierto? Entonces, pero mientras más cerca coloco yo esas dos cargas, si son por ejemplo cargas iguales, mientras más cerca las coloco, más rápido va a ser la repulsión. Si aquí tengo una carga positiva y aquí tengo otra carga positiva, ¿qué es lo que va a suceder? Más lejos están, menos va a ser la fuerza de repulsión, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hay mayor intensidad dentro del campo eléctrico mientras más cerca esté a la carga. Aquí es mayor, ¿ya? Entonces, mientras más lejos esté de la carga, por ejemplo, aquí fíjense la distancia que estoy colocando, esta intensidad con símbolo de E va a ser menor, ¿ya? De eso se trata la intensidad. Pero, ¿qué representa? ¿Qué es? ¿Cómo comprobamos? ¿Cómo hallamos esa intensidad de campo eléctrico? Hay dos formas para hallar. Hay una fórmula que dice intensidad es igual a la carga sobre la fuerza. Perdón, dice fuerza sobre la carga. ¿No? Esa es una fórmula. Esta fórmula aplicó cuando voy a colocar una carga de prueba. Aquí colocaremos cuando coloco una carga de prueba. ¿Cuál es esa carga de prueba? Es esta. Entonces, ¿cómo identifico esa carga de prueba? Eso quiere decir, la carga de prueba es que voy a colocar una pequeña carguita. Por ejemplo, aquí. Aquí colocaremos, o en este punto, en cualquier punto, axitos. Voy a colocar una pequeñita carga. Aquí está una Q minúscula chiquitita. ¿No es cierto? Que también va a ser positiva, colocaremos. Si esta va a ser positiva, ¿qué va a suceder? Esta carga que está generando el campo eléctrico, a esta carguita que es pequeñita, ¡plaf!, la va a hacer volar, ¿no es cierto? Esta carguita se va a ir en este sentido. En cambio, esta no va a sufrir alteración alguna. Entonces, la carga de prueba es una pequeña carga que yo coloco dentro del campo para poder hallar la intensidad de campo eléctrico, ¿ya? Ahora también hay otra fórmula. La otra fórmula dice intensidad, también puede ser, dice, a la constante por la carga generadora dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces, ¿cuándo utilizo esta fórmula? Esta fórmula utilizo cuando yo quiero hallar la intensidad a un cierto punto, ¿ya? ¿A qué me refiero? Haremos con el ejemplo aquí. No voy a colocar ninguna carga. Yo voy a decir, quiero hallar la intensidad aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? En este caso dice que tengo que saber la distancia. Yo quiero saber desde mi carga hasta donde el punto que yo he elegido, quiero saber cuánto es la intensidad, qué es lo que yo necesito. La distancia. ¿Ya? La constante, ustedes la conocen. Recuerda que hemos llevado en la ley de Coulomb. Se los anotaré.
La constante es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ese es el valor de la constante. Entonces también tengo que saber el valor de la carga generadora, esta, la que está generando el campo. A diferencia de esta, fíjense, aquí no me está pidiendo el valor de la carga generadora. El único valor que me está pidiendo es la carguita de prueba que voy a colocar, ¿no? Pero aquí sí necesito saber el valor de la carga generadora. Y también necesito saber la distancia a la que yo quiero hallar esta intensidad, ¿ya? Entonces, estas dos fórmulas voy a utilizar. Les repito nuevamente. Esta utilizó cuando coloco una carga de prueba y esta utilizo cuando me dan a una distancia de la carga. Me voy a quedar con esas fórmulas. Ya les he enviado los ejemplos, entonces vamos a ir directo a la resolución. Aunque les he dado más ejemplos que también ya lo tienen en sus cuadernos, ¿no? Vamos a resolver. Entonces, vamos a resolver. El ejemplo 1 que dice, vamos a ir por lo más sencillo porque tenemos que aprender lo que es, cómo se halla, ¿ya? Dice, si colocamos una carga, dice, de 4 microcoulomb en un punto de un campo eléctrico, dice. Imaginemos que tenemos una carga generadora. Ahí está la carga generadora Q. No nos dice si es positiva o negativa, nada, ¿no? Pondremos que es carga positiva. Ahí está. Ahí está. Aquí colocaremos. Listo. Esta es nuestra carga que está generando el campo eléctrico. Por eso dice, si colocamos una carga de 4 microcoulomb en un punto de un campo eléctrico, entonces elegiremos aquí, en un punto, voy a colocar una pequeña carguita, dice que va a equivaler a 4 microcoulomb. Microcoulomb, dice, ¿no? Ahí está, en un punto del campo. ¿Qué más dice? Dicha carga experimenta una fuerza, dice, de 2 newtons. O sea, en este punto, cuando va a ser expulsada esta carga también que es positiva, dice que va a experimentar una fuerza de 2 newtons en este mismo punto, ¿no? Ahora dice, calcula la intensidad de campo eléctrico. Entonces, en este mismo punto yo quiero saber cuánto es su intensidad. Ahora, ¿qué fórmula me ayuda a hallar la intensidad colocando una carguita de prueba? Esta, ¿no? Intensidad es igual, dice, a la fuerza entre la carga de prueba, dice, ¿no? Entonces, si me dice intensidad es igual a la fuerza sobre la carga de prueba, tengo la fuerza, 2 newton, tengo la carga, 2 microcoulomb, entonces tengo todos los datos. Solamente es reemplazar. Igual dice, ¿cuánto es la fuerza? 2 newton. ¿Cuánto es la carga? 4, pero no se anota microcoulomb. Micro, ¿cuánto equivale? Recuerden que micro equivale a 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Entonces aquí, 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. 2 por 10 elevado, 2 dividido entre 4 por 10 elevado a la menos 6. ¿Cuánto sale? 2 dividido entre 4 por 10 elevado a la menos 6. Me da 500.000. Entonces la intensidad 2 dividido entre 4 por 10 a la menos 6 me da los 500.000 newton sobre coulomb. Ese es el valor de la intensidad. Ahí acaba el ejemplo 1. Esto está en vano, ¿no? Espero que esté entendido. Ahora haremos con la aplicación de la otra fórmula. Como ejemplo 2, nos dice, calcula la intensidad del campo eléctrico del vacío situado a una distancia de 20 centímetros de una carga puntual. Esta carga también se la conoce como carga puntual o carga generadora del campo, ¿ya? La estoy volviendo a pasar aquí.
Pero de esta carga, ¿qué es lo que me dice? Calcula la intensidad del campo eléctrico en un punto situado a una distancia de 20 centímetros de una carga puntual, dice. De 20 centímetros. Entonces tengo la distancia desde aquí hasta el punto donde yo quiero hallar la intensidad. Tengo la distancia que es 20 centímetros. Esa es la distancia. ¿Ya? De una carga puntual, ¿de cuánto? ¿Cuánto dice que vale esta carga puntual? Esta carga puntual dice que vale 4 microcoulomb, dice. Entonces, esta carguita aquí colocaremos. Esta Q equivale a 4 microcoulomb, ¿no? Ahora, inciso A dice, ¿qué fuerza experimenta una carga de 1 microcoulomb situada en ese punto? Dice. Ahora, lo que yo voy a hacer primero, fíjense, tengo esta distancia. Lo que yo voy a hacer primero es hallar la intensidad y luego voy a contestar la pregunta que tenemos ya de esa pequeña carguita que voy a colocar aquí. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la intensidad. La intensidad dice que es igual a la constante por la carga generadora dividido entre la distancia al cuadrado. Conozco la constante que es 9 por 10 elevado a la 9. Conozco la carga generadora 4 microcoulomb y conozco la distancia al punto que yo quiero calcular la intensidad. Ahora, si yo reemplazo, dice intensidad es igual, dice, a la constante 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por la carga generadora 4, no anoto micro, anoto por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Ahora dice dividido entre la distancia al cuadrado, dice. Pero fíjense aquí, la distancia está en centímetros y aquí mi unidad de medida está en metros. Entonces lo que yo tengo que hacer es convertir estos 20 centímetros a metros. ¿Qué radito lo haremos? 20 centímetros voy a convertir a metros por un metro tiene 100 centímetros. Centímetro con centímetro se va. 20 por 1 dividido entre 100 me da 0,2 metros. Entonces aquí voy a anotar distancia 0,2 metros, todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto me sale? 9 por 10 elevado a la 9 por 4 por 10 elevado a la menos 6 dividido entre 0,2 al cuadrado. 900.000. La intensidad entonces en ese punto aquí va a ser metro cuadrado por metro cuadrado se va, coulomb con un coulomb de aquí se va y me da los 900.000, que me queda arriba newton y abajo me queda coulomb, newton sobre coulomb, ¿ya? Pero no me está pidiendo eso, lo que me está pidiendo es ¿qué fuerza experimentará una carga de 2 microcoulomb situada en ese punto? O sea, me está diciendo a la vez que en este puntito, aquí, donde la intensidad había sido 900 newton sobre coulomb, quiero saber la fuerza que se genera cuando coloco en este punto una pequeña carguita, que es dice de 1 microcoulomb, dice, ¿no? Cuando coloco esa carguita de 1 microcoulomb. Ahora, ¿cómo hallo esa fuerza? Para eso voy a utilizar la otra fórmula, la única que tiene fuerza, que dice intensidad es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Entonces, si yo quiero hallar la fuerza, tengo que tener la carga de prueba. ¿Tengo la carga de prueba? Sí, 1 microcoulomb. Tengo que tener la intensidad en ese punto. ¿Tengo la intensidad? Sí, 900.000 newton sobre coulomb es lo que he hallado, ¿no? Entonces, voy a despejar. Esta carga que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, fuerza es igual a la carga de prueba. 1 por 10 elevado a la menos 6 coulomb por, dice, la intensidad que es los 900.000 newton sobre coulomb. Aquí se va a ir
column con column se va y me va a quedar la fuerza en Newton. 1 por 10 elevado a la menos 6 por 900.000. Igual, 0,9. Entonces la fuerza que hay en ese punto es 0,9 Newton. Y con eso terminamos.